Bienvenidos al Parabrahma. En este breve video vamos a hablar de la conformación de los 5 elementos, sus 3 niveles o sus 3 gunas, y cómo emergen las cualidades y los elementos en forma cíclica y rotativa en la conformación de la fenomenología y la revolución de los gunas. Primero, cuando hablamos de 5 elementos, hay que entender que estamos hablando de una simbología para explicar los fenómenos de la conciencia. No son 5 elementos que aplican a modelos de biología, de química, de cualquier ciencia, sino que son símbolos para trabajar los modelos energéticos de la propia psiquis. Para esto tenemos que comprender que los 5 elementos representan todo el espectro de la materia y de la metafísica. Primero, de la conciencia pura, que podemos llamar la luz pura, vacuidad, emerge a partir de la proyección desde el noumeno, desde el absoluto, surge el primer elemento sutil, conceptual, el primer éter, o el primer vacío. Es como una vibración tan sutil que no puede ser percibida. Esta vibración, que es el primer éter o akasha, es una energía tan sutil que se percibe como vacío. Esta vibración emerge y su vibración empieza a aumentar por la misma inercia de la materia. Y este éter o akasha o vacío empieza a tomar densidad y se va conformando como aire. El aire, a su vez, empieza a girar y a tomar mayor temperatura y se vuelve el elemento fuego. A su vez, el elemento fuego se empieza a condensar cada vez más y genera el elemento agua. Y el agua, por aumento de su densidad, genera la tierra. Y ahí se conforman los primeros 5 elementos a nivel sátvico. Cuando hablamos de nivel sátvico, hablamos de nivel conceptual. Lo podemos experimentar ahora mismo con un pensamiento. Escuchamos un pensamiento ahora, el que sea, está compuesto de los 5 elementos sáttvicos. Ese es el plano mental, la quinta dimensión. ¿Queremos experimentar la quinta dimensión? Es muy fácil, pensando. Estoy pensando, estoy en la quinta dimensión. Luego, estos conceptos son la matriz de toda la realidad. Porque en base al concepto, luego se van conformando la energía y luego la materia. Entonces, estos 5 elementos conceptuales empiezan a conjugarse en diferentes variaciones y aumentan su densidad. ¿Cuándo aumenta su densidad y aparecen los 5 elementos rajásicos o energéticos o emocionales? Cuando la combinación de estos 5 elementos hacen que prevalezca, por ejemplo, el éter por sobre el resto de los elementos y tome este compuesto mayor densidad. Y este compuesto de mayor densidad, que es éter, pero que el éter contiene el resto de los 4 elementos en menor proporción, empiezan a conformar ya una energía más densa, emocional, que es como eléctrica. Esa energía eléctrica empieza a conformar la capa de
lo que llamamos el plano astral, la estructura del plano astral. Y este plano astral es lo que llamamos la cuarta dimensión. Para experimentarlo en el presente, cualquier sensación energética, emoción, vibración y demás corresponde y es donde prevalece la cuarta dimensión o mundo astral. Y ahí ya están desplegados, después del éter ya se despliegan el resto de los 4 elementos de aire, fuego, agua y tierra, y se despliega todo el mundo emocional, mundo de los deseos o plano astral. Y se conforma también, cuando se conforma el plano, la quinta dimensión o plano conceptual, se conforma lo que llamamos el plano del alma, el plano de la mente. Cuando se conforma el plano astral, se conforma el cuerpo emocional o cuerpo astral también. Y luego, cuando estos elementos empiezan a densificar, prevalece uno de ellos y emerge al plano material por aumentar su densidad al plano tamásico. Y ya empieza la materia, la fijeza. Y aparece el éter material, que es el que ya podríamos percibir como una vibración o como un sonido muy sutil, pero que ya es material. Y este se empieza a su vez a densificar y empieza a conformar los 5 elementos de la matriz, y ahí se despliega el mundo material, el samsara, la capa más superficial de Maya. Por lo tanto, vemos que hay un despliegue desde la conciencia hasta los 3 niveles de 5 elementos, se va desplegando toda la realidad. Y cuando uno percibe en el mundo material, o en los sueños, que está en la cuarta dimensión, pero en el mundo material percibe una manzana frente a uno mismo, lo que hace es estar percibiendo una revolución de los 5 elementos en el estado de vibración de tamas, o sea, en el estado más denso, que estamos en la tercera dimensión, en el mundo material, pero esa manzana contiene los 5 elementos materiales en menor proporción y prevalece la tierra, por eso percibo como algo material fijo, no lo percibo como agua ni como aire y demás. Pero además esa manzana contiene la energía astral de los 5 elementos astrales o emocionales, que conforma la energía que logra que los procesos de la manzana se puedan realizar. Pero a su vez, aún más profundamente, la manzana contiene los 5 elementos conceptuales de la quinta dimensión, que es donde está el concepto de manzana, el concepto del color rojo de manzana, está toda la estructura conceptual. Y cuando yo percibo una manzana, lo que hago es proyecto, a su vez, los filtros de la Antakarana, del que percibe, de los 5 elementos también, son proyectados y dialogan, y ahí se genera la cognitividad entre los 5 elementos de la manzana. En ese ir y venir en la percepción se va generando las fotografías de la manzana y emerge el mundo material. Pero la manzana solo aparece a nivel del mundo material cuando yo la percibo, porque cuando yo la percibo le estoy dando el nivel material, porque se unen los 5 elementos del perceptor con los 5 elementos potenciales, conceptuales y emocionales, o sea, de quinta dimensión y cuarta dimensión, potenciales de la manzana. Por lo tanto, los 5 elementos, tanto a nivel conceptual, emocional y material, están en revolución constante. Es un batir constante de esas 3 energías que cuando chocan con la percepción, o sea, con el observador, que a su vez proyecta estos elementos, van generando estas explosiones cognitivas que son lo que llamamos percepción. Y estas percepciones se van repitiendo, es lo que llamamos cognición, y van generando como una película que es lo que llamamos la fenomenología o cognitividad. Muchas gracias.